Viene un nuevo día y el opresor ya no estará donde por más de 20 años le viste. Ya no llorarás ni sentirás miedo, y los caídos se levantarán porque el pueblo habrá ganado. Tienes el deseo de borrar las huellas del rencor. Si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dilo quien te obliga, quien puede obligar ya. El Partido Demócrata Cristiano tomó el nombre de Partido Popular en el año 2001, pero conserva la esencia de aquel movimiento fundado por universitarios, intelectuales y profesionales hace 50 años. ¿Cómo nació esta organización? Entre las brumas de la historia, el punto de partida fueron las primeras jornadas de estudios cristianos celebradas en la ciudad de Panamá en marzo de 1956. Este conversatorio despertó el interés e hizo posible el acercamiento de intelectuales, profesionales y universitarios que fueron los gestores de un movimiento ideológico que fundamentaba un programa de reivindicaciones positivas. Durante los siguientes años, el movimiento se ocupa de la formación de dirigentes y de darle difusión a su pensamiento ideológico. En el tercer encuentro nacional de dirigentes demócratas cristianos de 1960, celebrado en el Valle de Antón, se decide la inscripción de un partido político que recoja el ideal del social cristianismo. Así nace el Partido Demócrata Cristiano, conocido por PDC. En 1964, el PDC se presenta por primera vez a unas elecciones nacionales y con candidatos propios. En este torneo, el partido se ubicó en cuarto lugar entre los 7 candidatos que se presentaron. Durante el mandato del presidente Marcos Robles, el PDC tuvo una línea de denuncias contra la corrupción imperante. Esto produjo represalias contra el presidente del partido, Antonio Enríquez Navarro, hecho que terminó con la toma pacífica del Ministerio de Salud por parte de la gloriosa juventud del PDC. En la cuarta convención del PDC, celebrada el 5 de marzo de 1967, se decidió ir nuevamente a las elecciones con candidato presidencial propio. En marzo de 1968, nuestro candidato acusa al presidente Robles de parcialidad a favor del candidato oficialista, el ingeniero David Zamudio, actuando como abogado acusador el doctor Rubén Arosemena Guardia. La Asamblea destituye a Robles, pero la Guardia Nacional se negó a ejecutar la orden. Eran los primeros nubarrones. Dentro de la gran polarización entre el Partido Liberal Nacional y el Partido Panameñista, el PDC se convirtió en la tercera fuerza política del país. El ganador, Arnulfo Arias Madrid, le ofrece el Ministerio de Educación a Rubén Arosemena Guardia, uno de los principales líderes del partido, oferta que es aceptada. Este equipo de gobierno terminó al darse el golpe de Estado. Ante los hechos, el PDC, presidido por el arquitecto Julio Robifón, fue a la lucha cívica, rechazando el rompimiento del orden constitucional y alertando a la ciudadanía de la gravedad de la situación. En 1972, al conformarse la primera Asamblea de Representantes de Corregimientos, un demócrata cristiano corre como independiente y gana. Y es la única voz disidente en aquella primera asamblea. Con la firma de los tratados Torrijos-Carter, los militares son obligados a permitir el retorno de los exiliados y a la inscripción de los partidos políticos. Así,
A principios de 1978, el PDC elige como secretario general a Guillermo Cochés, quien lidera el mismo hasta la inscripción formal. En ese año, se celebran elecciones parciales para el Consejo Nacional de Legislación, donde el PDC logró 2 legisladores reconocidos y obtuvo 2 más que le birlaron por fraude. El siguiente torneo fue la elección presidencial del 6 de mayo de 1984, donde el PDC hizo unión de fuerzas con los partidos Parameñista y Molirena. Por parte de los militares, también hicieron una alianza de varios partidos encabezados por el PRD, el Republicano, el Liberal junto al Bala y Frampo. La coalición de gobierno fue declarada ganadora por una diferencia de apenas 1.713, producto de un gran fraude electoral. Ante la inmovilidad de la sociedad civil frente al fraude electoral de los partidos de la ADO, trazan la estrategia de coaptación de los gremios, sindicatos y demás organizaciones para que esto no volviera a suceder. Esta fue la semilla que luego dio nacimiento, unos años después, a la Cruzada Civilista Nacional. La intervención de los militares en el quehacer nacional se va haciendo cada vez más sofocante. Aparece decapitado el médico exguerrillero Hugo Espadafora, viejo enemigo del dictador. El presidente, Ardito Barleta, intenta crear una comisión especial para la investigación del caso, pero es derrocado. En 1987, hay humo y fuego en cuarteles por la lucha de mandos entre Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera, donde este último termina ofreciendo detalles de lo que es el país. Inmediatamente surgen protestas generalizadas en todo el país y se constituyen la Cruzada Civilista Nacional. Las manifestaciones son multitudinarias, afloran azonadas golpistas entre militares, arrecia la represión, los arrestos a los civilistas. Así, el PDC, liderizado por el doctor Ricardo Arias Calderón, se transforma en el buque insignia de los partidos por su valentía, claridad de objetivos y presencia en la primera línea. Dentro de este marco de sucesos, el país se preparaba para las elecciones generales de 1989. Aquí surge la coalición ADO civilista. Sus adversarios eran coalición de gobierno llamada Colina. El país se estremecía con mensajes como: para pelear como han peleado los demócratas cristianos por más de 20 años, se ha necesitado ser recio y valiente, pero sobre todo sentir un gran amor por la patria. Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad. Y si tienes a alguien para hablar, dime pueblo quién te obliga, quién puede obligarte a callar. Habla pueblo, habla, tuyo es mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. El 7 de mayo de 1989 se realizan las elecciones y el gobierno, al no poder realizar un nuevo fraude, decide anular las elecciones. Esto crea una gran crisis institucional que termina con una intervención armada por parte de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. En el recuento de votos, el PDC obtiene una gran victoria. Es sabido
que ante un enemigo en común se realizan alianzas extrañas y sus diferencias siempre afloran cuando el peligro ya ha sido superado. Eso ocurrió con nuestros aliados. Cuando los militares dejaron de ser un problema, surgieron las antiguas diferencias de estilo, de planes y hasta filosóficas. El PDC es expulsado del gobierno 15 meses después de haber asumido el poder el presidente Endara. Para las elecciones de 1994, el PDC llega en una posición muy incómoda. Parecía estar en el gobierno porque había recibido ese mandato 4 años antes y tenía 28 legisladores que de alguna manera debían trabajar con el presidente Endara, pero no era gobierno. Para mayores males, el doctor Ricardo Arias Calderón, nuestro líder y candidato presidencial, tiene que renunciar a sus aspiraciones por razones de salud. Se propone una candidatura de reemplazo, que finalmente obtiene unos 25,000 votos y un diputado. Fue un duro golpe para la moral del partido. En los siguientes años, con el fin de reunir nuevas fuerzas, el partido hace alianza con otros partidos. Crean la Alianza Acción Opositora con el ingeniero Alberto Vallarino de candidato para las elecciones de 1999. En estas elecciones, donde resulta ganadora Mireya Moscoso, el partido logra 140,000 votos para presidente y 5 diputados. Un año más tarde, el PDC hace un movimiento audaz. Firma el denominado Pacto Meta con el PRD para la modernización y transformación de la Asamblea y dan inicio a una alianza legislativa programática a nivel interno con el fin de crear las condiciones para la integración de otras fuerzas políticas. El partido cambia su nombre, estatutos y bandera, pero mantiene la estrella verde y su ideología social cristiana. Ahora se llamará Partido Popular. En esta oportunidad se elige a Rubén Arosemena como presidente y a Milton Enríquez como secretario general. En septiembre de 2001, Arosemena es electo presidente de la Asamblea Legislativa. Este pacto facilita que el partido postule al candidato Martín Torrijos Espino para las elecciones del 2004. Estas elecciones se realizan el 2 de mayo de 2004 y la nómina Patria Nueva, formada por el PRD y el PDC, ganan las elecciones. Al partido se le confían algunas instituciones de gran interés estratégico para el país, trabajo que se realiza con esmero y profesionalismo. Esta relación impulsa la segunda alianza con el PRD para las elecciones del 2009. La nómina es derrotada y el partido sobrevive gracias a los votos de las elecciones de representantes. El 13 de diciembre de 2009 fue electo como presidente del partido el abogado y comunicador Milton Enríquez, quien manifiesta su intención de aspirar a la presidencia de la República en las elecciones del 2014. El Partido Popular, conocido como el de la Estrella Verde, cumple 50 años de vigencia nacional, viendo sus mayores ideales cumplidos y preparándose con otra de sus grandes propuestas de Estado: llevar a Panamá al primer mundo en una generación. Este es un partido de acción, de gente valiente y emprendedora, gente con visión y un gran patriotismo. Sigue la Estrella Verde. La Estrella Verde sigue.